Bueno, muy buenas tardes. Espero que con la bendición del Señor, pues todos muy bien. Bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra de este miércoles 18 de diciembre, ¿no? Es bien interesante porque ayer hablábamos del modo como Dios se hace presente, como Dios se hace presente en nuestra vida, ¿no? Y cómo ese hacerse presente en nuestra vida eh, casi siempre está marcado por situaciones un poco extrañas, sino que acontece precisamente allí donde nada y donde nadie parece que fuera a haber ninguna posibilidad. Esto es importante, ¿no? De hecho, pues hoy tenemos precisamente tenemos a partir de hoy, en estas lecturas de cada día, vamos a ver unos paralelismos y unos contrastes muy claros según estilos de vidas, ¿no? De esta manera, vamos a ver, por ejemplo, hoy el, el anuncio del nacimiento de dos grandes personajes bíblicos, uno Sansón y el otro Juan el Bautista. ¿Quién era Sansón? Sansón pues debió ser un campesino con unas características de fortaleza muy especiales que llegó a hacer cosas increíbles, seguramente muchas de ellas también exageradas por los relatos, por las narraciones populares, pero la página que hemos leído subraya algo importante, que Dios ha sido quien le ha elegido como un instrumento de su plan de salvación, visto desde la perspectiva de que Dios nos asume muchas veces como protagonistas en su plan de salvación. Y es bien interesante porque le hace nacer a Sansón de padres estériles cuya oración escucha y da fuerza a este joven que ha quedado consagrado al mismo tiempo con el voto del nazireato, ¿no? Este voto de nazireato es un voto de consagración a Dios completo, en el que tenían totalmente prohibido tomar vino, cualquier bebida que pudiese embriagar, ¿no? Ahora bien, Dios se sirve, pues muchas veces, de las personas débiles. Esta vez busca la colaboración de un hombre conocido por su mucha fuerza para que ayude al pueblo en su proceso de liberación de los filisteos, ¿no? Pero hay una cosa importante que vale la pena resaltar. Cuando Sansón se cree el protagonista y hace uso de la fuerza para sí mismo, para su propio interés y conveniencia, nos dice que Dios le retira su ayuda y cae en manos de los enemigos. O sea, cuando nos fiamos y cuando hacemos mal uso de los recursos que tenemos, de las habilidades que tenemos y no las ponemos al servicio del proyecto liberador de Dios, del proyecto humanizador de Dios, muchas veces nos vamos a fracasos complicados. De alguna manera, este salmo, el salmo de hoy, pues reconoce humildemente que Dios es nuestra roca, nuestro refugio, que Él nos libra en las dificultades, el que ya desde el seno materno nos conoce y acompaña a lo largo de nuestra vida, ¿no? En el Evangelio de hoy se interviene preparando el nacimiento del precursor del Mesías, ese personaje que hemos venido hablando a lo largo de estos días, de Juan el Bautista, este nacimiento que es un poco parecido al de las características del nacimiento de Sansón, ¿no? De padres estériles. También estos padres, ¿no? Así
en la esterilidad, en la no posibilidad de vida, Dios hace surgir la vida. Así se ve siempre más claro que Dios es el protagonista de nuestra historia de salvación, ¿no? El hijo de Zacarías e Isabel se llamará Juan, llenará de alegría a todos y también será consagrado por el nazireato, ¿no? O sea, no beberá vino, por ejemplo. Una de las características es esa. Estará lleno del Espíritu Santo y convertirá a muchos israelitas al Señor. Recordemos esa misión de Juan es anunciar, preparar el camino. Estos días decíamos que Juan es la voz, pero Cristo era la palabra. Juan era la voz que trataba de llegar al corazón, pero a través de qué? A través de la palabra que era el Señor. Ahora bien, tenemos entonces Juan el precursor de Jesús. Ahora, en el anuncio del ángel se describe muy bien esta misión. Irá delante del Señor, esto dicen de Juan, irá delante del Señor, o sea, con el espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto. Como entonces Juan como aquel que prepara el camino. Y a la manera de Juan también nosotros, ¿no? Somos en nuestra vida cristiana, en cualquier lugar desde donde anunciemos a Jesús, somos también los que preparamos el camino del Señor. Tenemos claro entonces que es Dios quien salva. No debemos fiarnos de nuestras propias fuerzas, ni de las físicas como las de Sansón, ni de las intelectuales o espirituales, si creemos tenerlas, ¿no? Cuando Sansón se independizó de Dios, perdió su fuerza, ¿no? Que ya se encontraba espesa de su propia voluntariedad, de su propio capricho. El Bautista, es bien interesante resaltarlo, nunca se creyó el Salvador, sino la voz que proclamaba que el Señor estaba cercano, que el Señor se hacía presente, ¿no? Ahora nuestra actitud en esta proximidad de las fiestas navideñas debe ser de una humilde y total confianza, de un reconocer nuestros atributos, propiedades, virtudes y capacidades como esos dones que Dios ha dado a nosotros y que se nos ha dado para que al igual que Juan o Sansón, nos encontremos dispuestos a que el Señor haga uso de ellos para que nosotros anunciemos también al Señor. Como Dios escuchó la oración de aquella buena mujer israelita y le concedió un hijo que fue decisivo pues para la salvación de Israel, como se fijó en aquel buen matrimonio de ancianos de Isabel y Zacarías, para ser los padres del profeta precursor de Jesús. Así también, pues, tengámoslo presente, se fija en nosotros y escucha nuestra oración, nos llena de alegría y además nos llamará a ser colaboradores suyos para la gracia salvadora con los demás, ¿no? Ahora, siendo evangelizadores del Salvador y liberadores de los males de este mundo en que vivimos, ¿no? Ahora, cada uno, está claro también que cada uno colabora desde las cualidades que tiene, pocas o muchas, o sea, no todos seremos sí, seremos de las características de Sansón, ¿no? No todos tendremos un cargo sacerdotal en el templo del incienso, como en el caso de Zacarías, que era sacerdote del templo. Dios puede hacer brotar salvaciones, bien interesante esto. Dios puede hacer brotar salvación de un tronco seco o de un matrimonio estéril o de una persona sin cultura. ¿Cuántas personas de los santos
hay con esta ciencia infusa. Yo quiero recordar uno de los personajes más bellos agustinianos, como el caso de Santa Rita de Casia, ¿no? Que nos decía que tenía una ciencia infusa que le venía de su contemplación en la cruz, ¿no? Eh, y Santa Teresa de Ávila, en fin, muchos de los santos estos que hablaban que tenían una intimidad con el Señor y una fuerza especial del Señor, sin haber tenido una gran preparación, solo una disposición interior del corazón. Ahora bien, lo importante es que pongamos lo que podamos y sabemos lo que podamos, lo que tenemos al servicio de Dios y así contribuyamos pues a una Navidad llena de alegría, llena de gozo, llena de sensatez. Es una buena pregunta, ¿en qué medida ponemos al servicio de Dios esos atributos y cualidades que de Él mismo hemos recibido? Ahora, lo podemos hacer si ayudamos a que sucedan en este 2024 y entre nosotros las señales que el ángel describía. Fíjense, ¿cuáles son? Si hay alegría en nuestro entorno, es bien importante, si hay alegría en nuestro entorno. A veces se instala la amargura, el descontento, la rabia, la envidia, en fin. Si preparamos el camino del Señor, si hacemos que haya, que haya espacios de aceptación, de tolerancia, de reconciliación entre padres e hijos, y si colaboramos, pues, a a las personas sensatas. Vamos, pues, a pedirle al Señor que, al igual que este matrimonios ancianos, tanto de los padres de Sansón como los padres de Juan el Bautista, pongamos nuestra confianza en Él, que tengamos la certeza de que cuando confiamos en Él, suceden cosas maravillosas en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.